Bienvenidos a este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Sebastián y hoy vamos a continuar con nuestra serie de temas juveniles en este canal de Jóvenes Peregrinando. Muy bien, pues el tema de hoy, como ven el título, tiene que ver con resolver la pregunta ¿cómo debe de ser el perdón? ¿No? Una palabra muy sencilla, pero que tiene que ver con un concepto muy profundo, muy complejo y que hoy vamos a ir analizando para saber la forma correcta de cómo pedir perdón con base en la instrucción y en la enseñanza de Yeshua. Y bueno, para empezar, vámonos hacia un contexto, saber qué es lo que sucede hoy en día y sobre todo con la juventud, que eso es lo más importante y que está relacionado más obviamente con nosotros. Bueno, número uno, ¿por qué de este tema? ¿Por qué es importante saber el perdón? Y creo que responder la pregunta así rápidamente, pues es muy sencillo, ¿no? Porque es parte de nuestra vida, ¿no? Sin el perdón, pues no se puede continuar, sin el perdón no se puede generar relaciones, etcétera, ¿no? Entre más aspectos. Pero ya yéndonos a un aspecto más desglosado, vamos a ir respondiendo a esta pregunta. Y bueno, número uno, es importante este tema porque se tiene una idea errónea del perdón, ¿no? Como algo, por una parte, humillante o algo que es muy obsesivo, ¿no? O algo a lo que se afanan las personas. Y que bueno, tenemos que quitar estas malas ideas y saber exactamente qué es el perdón y para qué sirve el perdón también. Continuando, pues bueno, vemos que también la razón por la cual estamos dando este tema tiene que ver con que no se aplica, o sea, al momento de no saber lo que es el perdón, no tener una idea clara, pues no se aplica de forma correcta. Y como les mencionaba en la primera respuesta, pues es algo indispensable para nuestra vida. Y si no lo sabemos aplicar, pues nos afecta en nuestro desarrollo, no solamente terrenal, sino también espiritual. Por otra parte, ha surgido una generación que por una parte no sabe o no pide perdón y por otra parte exige un perdón o exige más bien, perdón, no, exige tener tolerancia ante ellos y que pues se merecen el perdón cuando no están cumpliendo con una retribución, con una restitución, etcétera. Por lo mismo, tenemos que ir analizando este tema por esos tres puntos importantes, que obviamente hay muchos más, pero hoy vamos a abordar esos tres puntos que nos van a ayudar a ver cómo aplica en nuestra vida realmente la ejecución correcta del perdón. Continuando, ya yéndonos hacia una problemática, ¿qué pasa con este contexto? ¿Por qué esto nos genera un problema hoy en día? Bueno, número uno, porque el perdón se ha olvidado. Se ha quedado, digamos que guardado en un cajón y la gente piensa que no es importante el pedir perdón hoy en día. Inclusive hasta se huye de pedir perdón. No se sabe también cómo pedir perdón, entre otros aspectos que van omitiendo esta parte del proceso de restauración, que es lo que vamos a ver también más adelante. En el otro extremo, el perdón se ha convertido en un chantaje, ¿no? Tenemos por un lado aquellos que dicen, no, pues el perdón no lo veo para qué, no me sirve para nada, ni siquiera sé cómo aplicarlo. Y por otra parte tenemos me aferro a ese perdón y lo ocupo como chantaje para poder cumplir con mis concupiscencias, lo cual también es erróneo y que vamos también a analizar más adelante en el video. Por otra parte también se pide perdón, pero no hay un cambio. Y vamos a ver que dentro del proceso del perdón tiene que haber un cambio. Y eso también es una problemática hoy en día. Por lo mismo que no se sabe cómo aplicar el perdón, se cree que nada más es de palabras. Y no es así. Tiene que haber una restitución, tiene que haber una acción, tiene que haber un cambio, tiene que haber un retorno, que es lo que vamos a analizar. También por otra parte, a veces se pide perdón, pero no se restituye, que es lo que mencionaba, ¿no? Que también es muy importante eso de la restitución y que lo vamos a ir también definiendo. Al no aplicarse de forma adecuada, quedan resentimientos y falta de corrección, lo cual nos puede llevar al error y peor aún a la rebeldía, ¿no? Que ya en otros videos hemos analizado estos pasos de que se comienza primero con la ignorancia. Cuando ya se conoce, se tiene conocimiento de lo que es la transgresión o por qué no se debe de hacer algo, eso ya se comete en un error, si es que lo hacemos por equivocación. Y por último, ya teniendo el conocimiento
ya sabiendo que no debemos de hacerlo y que ya hemos practicado para no hacerlo, entonces si lo seguimos haciendo, eso ya se convierte en rebeldía. Y la rebeldía, como siempre lo mencionamos, pues no tiene perdón del Eterno. Continuando, ya yéndonos hacia el cuerpo de este video, hacia la importancia del aprendizaje de cómo es el pedir perdón, vamos a ir reflexionando sobre qué es el perdón con base en la escritura y entonces poder ya dar una solución a este aspecto de que el perdón se ha olvidado, a que se ha convertido en un chantaje o que se convierte también en una conveniencia para algunos grupos, que no se pide perdón de forma correcta porque no hay un cambio, porque no hay una restitución y que además de que no hay un perdón genuino, no se genera el proceso de forma correcta, también va generando todo esto daños en el camino, ¿no? Como esta típica alegoría, ¿no? Sobre cómo, poniendo un ejemplo, las palabras, ¿no? Hacen daño y que son como estas palomas, ¿no? Que sueltan una paloma porque así se van, pues todas las palabras que dañaron, ¿no? Y así igual, cuando no se pide el perdón, pues va generando daño y se va, ¿no? Y es muy complicado volver a sanar eso y por lo mismo es necesario un proceso de la aplicación del perdón y también del recibir el perdón, ¿no? Que ojo, eso también es muy importante, que hago aquí un paréntesis. Este video tiene que ver con el dar el perdón, pero también el saber recibir el perdón. Porque para que haya perdón tiene que haber dos partes. Porque el perdón es algo íntegro, tiene que haber dos partes, ¿no? Que claro, obviamente hay veces que a lo mejor uno lo va a dar y el otro no lo va a querer recibir, pero bueno, al final de cuentas, lo ideal delante del Eterno es que ambas partes estén restituidas o ambas partes estén sanadas. Y bueno, ahora sí, continuando con el desarrollo, ¿no?, de este tema, vamos a ir viendo con base en la escritura y, ya específicamente con algunos versículos, qué es el perdón. Pero primero haciendo un análisis general, ¿no?, del conocimiento de la escritura y con base en todo lo que hemos estudiado aquí en el grupo de los jóvenes. ¿Qué es el perdón? Número uno, el perdón es una limpieza en nuestra vida, lo cual se traduce como una expiación, que eso lo vemos de manera literal desde el libro de Baikra, ¿no?, del Levítico, donde se habla de todos estos mandamientos y bueno, también obviamente en Éxodo algunos mandamientos sobre esto, en Deuteronomio, en Bemidbar, perdón, en Números también hay mandamientos sobre eso y por último en Bemidbar, en Devarim, perdón, que es el libro de Deuteronomio, también obviamente se habla sobre estos mandamientos, ¿no?, de la expiación, y que es literalmente una limpieza del pecado, quitar ese pecado, ¿no?, que obviamente en ese entonces, como ya lo hemos estudiado, pues era una cobertura, no se limpiaba un 100%, sino que era algo que se tenía mientras llegaba el Mashiach, que con eso vamos hacia la otra parte de la escritura donde se habla acerca de la expiación, que es el Mashiach, ¿no? Y que esto viene desde el aviso de su llegada desde los profetas hasta que ya llega, ¿no?, en el Brit Hadashah y cumple, ¿no?, la Mesorá, siendo la Besorá, y que bueno, después de limpiarnos, deja todo este mensaje de consagración, de limpieza, de justificación en nuestra vida, de quitar todo ese pecado, y lo cual se va llevando, se va transmitiendo a través de sus emisarios. Por otra parte también, el perdón tiene que ver con la justificación de nuestras almas, porque no se trata nada más de limpiar, sino se trata también de justificar, de pagar el precio del pecado, porque el pecado a final de cuentas conlleva un precio, ¿no? El alma que pecar esa morirá. Y por lo mismo es la ley del pecado, la ley que nos lleva a la condenación, como lo dice en Romanos 8, y también lo mencionan en los profetas. Por lo mismo se necesita una justificación. Esto se traduce como la cobertura que nos da el Mashiach. Y esto lo vemos también desde la Torá, ¿no? Por ejemplo, en la época del Éxodo, cuando viene la festividad de Pesach, hay una cobertura, ¿no?, que se paga el precio para que no caiga la plaga sobre los hebreos, y de esa manera se salvan su vida, ¿no?, en esta tierra, y pues salen hacia la tierra prometida, ¿no? Y lo mismo va a pasar en su momento cuando regrese el Mashiach, y quienes lo hayan tenido a él como medio para regresar al Padre y obviamente hayan lavado sus vestiduras, pues
van a tener esa cobertura para ser justificados y no morir en ese día del juicio, ¿no? Entonces, eso sería lo que es también el perdón. Continuando, también tenemos que el perdón es la justicia ante la transgresión, que se traduce como armonía. Dentro de la Torá hay ciertos mandamientos que tienen que ver con la ética. Estos mandamientos que el Eterno dio para que hubiera cierto orden dentro del pueblo de Israel, ¿no? Y que son los mishbots, ¿no? Que tienen que ver con el no hacerle daño al prójimo, sino amarlo, amar al prójimo como uno mismo. Y pues bueno, ahí vemos una serie de mandamientos, comenzando con el libro de Éxodo, ¿no? De Shemot, por ahí del capítulo veintitantos, 23, me parece, 23 por ahí, se empieza a dar ya ciertos mandamientos que tienen que ver con el 22 o 23 por ahí, tiene que ver con no, pues, restituir si se hizo algún daño, el evitar, ¿no?, ciertos conflictos, que la justicia es de parte del Eterno, que sí había ciertos castigos, pero tenían que llevarse con un orden, etcétera. Eso también es el perdón. El perdón no solamente es el olvidar, sino también es el tener justicia dentro de nuestra vida, ¿no? Que obviamente la justicia la da el Eterno. Y para esto pues se lleva cierto proceso de perdón. Continuando, también tenemos que el perdón es una corrección en nuestra vida, lo cual se traduce como teshuvá. El perdón no sirve de nada si solamente lo decimos con palabras, si solamente lo deseamos, si solamente lo expresamos. El perdón tiene que verse traducido en nuestras acciones, en la obediencia, en regresar al Padre. Y este mensaje pues viene muy claro, los profetas y el mismo Yeshua lo aclara, ¿no? Sobre la importancia de no solamente cumplir por cumplir los mandamientos, sino hacerlo porque regresamos al Eterno. No solamente expresarlo, no solamente gritar en las calles, porque Yeshua no lo hizo así. Yeshua más bien dio todo este testimonio a través de los frutos que él generaba con su vida y con sus enseñanzas. Continuando, también vemos que el perdón, yéndonos a la otra parte, digamos que al receptor del perdón, porque estos primeros puntos tenían que ver más con el emisor, pero bueno, estos siguientes puntos tienen también que ver con el receptor. El siguiente punto sería la negación al rencor, que esto se traduce como consagración. Por otra parte, aquellos que les generaron cierto daño tienen que perdonar. Es muy importante el perdón, porque quien no perdona, como la escritura, y vamos a ver también este verso más adelante, dice que aguas con el que tenga alguien algo con su hermano, porque si se presenta a dar servicio, no vaya a ser que su hermano lo venga a juzgar. No puede tener eso en su corazón. El mismo Yeshua en el Sermón del Monte dice que es lo mismo el tener cierto odio hacia su hermano que el asesinar, porque sale del corazón. Entonces pues es lo mismo, y por ende es importante no quedarnos con ese rencor, sino sanar. Y eso es consagrar, porque es purificar nuestra vida. Y por último, la ayuda al prójimo, que esto se traduce como exhortación y restitución. Dentro del perdón, pues obviamente también tiene que haber una enseñanza, porque ¿de qué nos sirve la única forma, perdón, en que nos sirve, o como podemos tomar más bien como algo de nuestra vida cuando nos equivocamos y cuando damos perdón, es cuando aprendemos de ese error y ayudamos a restituir ese error. Eso es lo único que podemos sacar digamos que de beneficio de eso, ¿no? Porque si no, se queda solamente como algo negativo que nos lleva hacia la condenación. Pero cuando estamos justificados, cambiamos nuestra vida y aprendemos, pues eso nos ayuda a beneficiarnos de ese evento que ha pasado en nuestra vida, de esa experiencia. Y para eso es importante justamente amar al prójimo, exhortándolo o recibiendo exhortación, y siempre que hay una restitución, que no solamente se quede como de ya vamos a pedir perdón, sino que haya realmente un cambio y que ese cambio genere bendición para la vida de los demás. Continuando, nos podemos preguntar, ya que sabemos qué es el perdón, que son todos esos puntos que estudiamos, que son 6, podemos preguntarnos ahora, ¿cómo aplicamos el perdón? Ya vimos lo que es, ahora vamos a ver cómo lo aplicamos. Y ahora sí nos vamos a basar en ciertos versículos, ciertas partes de la escritura más específicas, para
saber cómo aplicarlo. Número uno, con la restitución. Y esto viene en Éxodo 22, que es el capítulo que les decía hace un momento. Éxodo 22 habla acerca de la restitución, que no solamente se debe de pagar, sino se paga aún más. No solo se pide perdón, sino se da todavía más. Y esto es algo que lo aclara Yeshua, sobre todo cuando habla también en el Sermón del Monte, ¿no? Que dice, pon la otra mejilla, cuando dice, da una milla más, etcétera. Ahí habla acerca de que no nos podemos quedar con lo básico, sino tenemos que dar más para que, si es que con lo que dimos no llegamos a cubrir el daño, con lo más que dimos tengamos más, digamos, como dicen de manera coloquial, tengamos ese colchón para que no, para poder sanar ese daño que de por sí pues ya fue hecho para poderlo sanar, pues se requiere todavía de más. No se puede solamente pensar en compensar, sino se trata de dar todavía mucho más para que no haya, para que se pueda sanar de una mejor manera, ¿no? Y evitar que se queden resentimientos, evitar que no podamos lograrlo, ¿no? Que no podamos satisfacer ese punto que dañamos. Continuando, en 2 Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Con esto podemos ver que el perdón debe de aplicarse con un verdadero cambio, porque aquí el Eterno dice, no solamente dice que si se humilla y llora, dice, y abandona su mala conducta, entonces Él nos va a escuchar. O bueno, Él iba a escuchar a su pueblo en ese momento, y bueno, eso es algo que también se aplica hoy en nuestro tiempo. Continuando, también el perdón se aplica de forma completa, de una manera íntegra, como mencionaba. Dice en Mateo 18, 21 al 22, Pedro se acercó a Yeshua y le preguntó, Adón, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y dice, le pregunta, ¿hasta 7 veces? ¿No? Que se tenía esta costumbre de que fuera pues algo completo, 7 veces. Y Yeshua le dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó el Mashiach. Y bueno, ya quienes hayan escuchado con nosotros el comentario del Brit Hadashah, sabemos que aquí también tiene cierta sombra y figura, ¿no? También sobre el perdón que venía para Israel en general, ¿no? Y que tenía que ser algo completo a través del Mashiach. Pero bueno, aquí de lo que se refiere también es que no solamente es algo perfecto, sino es algo súper perfecto, por decirlo así, ¿no? Sé que es como un pleonasmo, pero es para que me entiendan que es algo extremadamente perfecto. O sea, hace que no, al igual que vimos en el punto de la restitución, no nos podemos quedar con él, pues ya le pido perdón y ya, sino trato de ser todavía mucho mejor. E igual aquellos que otorgan el perdón no solamente es, bueno, ya te perdoné, no, es realmente que uno perdone y se quite esos resentimientos, que se purifique al 100%. Continuando, también el perdón tiene que ser con humildad. Dice en Colosenses 13, del 2 al 13. Vestíos, pues, como escogidos de Elohim, Kadosh y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro, de manera que Yeshua os perdonó, o Mashiach os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces dice, vestidos pues como escogidos de Elohim Kadosh, amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Eso es muy importante. Si vamos tanto a dar perdón como si vamos a recibir el perdón, tenemos que hacerlo con humildad. No podemos dar el perdón si no nos arrepentimos y no hacemos un cambio y además nos humillamos delante del Eterno y reconocemos nuestro error. Pero tampoco podemos recibir el perdón si no somos humildes para poder aceptar ese perdón y saber que nosotros también podemos caer y tenemos, que somos débiles, que somos humanos y no podemos sentirnos más que los demás, sino al contrario, tenemos que ser empáticos con aquellos que genuinamente quieren pedir perdón, pues con ellos sí podemos ser empáticos y recibir ese perdón siendo humildes. Continuando, también el perdón tiene que ser obviamente a través de Yeshua, que Él es el medio al Padre,
Y no solamente el perdón delante del Eterno, sino también el perdón con el prójimo, porque Yeshua también es intermediario entre el prójimo a través de su enseñanza. Dice en Hechos 13, del 38 al 39, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Yeshua se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de sus pecados por la ley de Moshe, pero todo el que cree es justificado por medio de Yeshua, ¿no? Y es justificado porque obviamente Él es el que nos da esa cobertura, pero también a través de sus enseñanzas nos ayuda a dar y recibir el perdón con nuestro prójimo. También por otra parte el perdón debe ser para redención y no condenación. Y ojo, esto es mega importante porque esto tiene que ver con los dos lados. Y dicen en el libro del profeta Joel 2:13, rásguese el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Adón, su Elohim, porque Adonai su Elohim, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Es muy importante que si recibimos un daño y la persona nos dio perdón, si vamos a recibir ese perdón, inclusive hasta si vamos a exhortar, eso no puede ser para condenación, tiene que ser para redención, o sea, para poder ayudar a la persona a cambiar. No podemos ser orgullosos y pedir a cierta persona que haga el perdón como nosotros queremos. No, es como viene la escritura, así debe ser ese perdón y no podemos sentirnos más que los demás, ¿no? Retomando lo que decíamos en puntos anteriores, sino más bien ser humildes también y reconocer que nosotros también nos podemos equivocar y que lo que tenemos que hacer es ayudar a nuestro prójimo a salir de ese error cuando obviamente él está dispuesto a hacerlo, ¿no? Continuando, también el perdón se debe aplicar no solo arrepintiéndose ni solamente corrigiendo, sino regresando al Padre, al Eterno. Dice en Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Elohim, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte de Adonai. Y bueno, aquí a lo que se refiere es que no solamente es el decir, ya me arrepiento y pues bueno, corrijo mi error y listo. No, se trata de arrepentirse, corregir ese error y ya no hacerlo. Y para ya no hacerlo es regresar al Padre, porque cuando regresamos al Padre, obviamente, para regresar a Él, seguimos las enseñanzas de Yeshua, que tienen como base la Torah, y si lo seguimos y lo aplicamos, pues que eso quiere decir que ya no vamos a estar cayendo en esa transgresión, vamos a ir mejorando cada vez más. Por otra parte, también nos podemos preguntar, ¿por qué aplicar el perdón? Ya sabemos lo que es el perdón, ya sabemos cómo aplicarlo, pero ahora, ¿para qué? ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Cuál es la importancia? Y ya muchos ahorita se han de estar imaginando el por qué o ya han de haber llegado a ciertas conclusiones, pero bueno, vamos a repasar para que todos estemos en el mismo canal. ¿Por qué aplicamos el perdón? Número 1, para dar un servicio correcto al Eterno. Dice en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, ¿no? Y aquí pues obviamente habla acerca de lo que mencionamos también hace un rato, sobre la armonía, de no tener nada en contra de nuestro prójimo, porque eso va a dañar nuestro servicio, ¿no? En el cuerpo de hermanos, cuando hay personas que tienen rencores, cuando hay personas que no se han pedido perdón o que no han recibido el perdón de forma correcta, esto genera un daño y genera que se rompa ese vínculo que hay como hermanos y eso daña obviamente al servicio. Por ende es importante sanar, pedir perdón, ¿no? Restituir, cambiar y además también sanar a aquellos que les hicieron daño, ¿no? Aceptar el perdón y no ser orgullosos. Por otra parte también, porque el Eterno nos perdonó y debemos replicar esa acción. Dice en Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Elohim los perdonó a ustedes en Mashiach, ¿no? Y bueno, también Yeshua en su oración modelo lo dice, ¿no? Que dice, Eterno, perdónanos como nosotros también perdonamos, ¿no? a los demás. Es muy importante que si el Eterno nos está perdonando, pues nosotros también demos ese perdón, porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar si el Eterno nos perdona a nosotros siendo transgresores? Demos el mismo ejemplo.
Continuando también, porque para recibir el perdón, también uno tiene que saber dar el perdón. Y esto tomando como base la parábola de los dos deudores, que habla acerca de este hombre, que bueno, se le perdona una deuda, pero él no perdona la deuda al que le debía, y obviamente al que le debe la deuda va y pues lo castiga, ¿no? Entonces, también es importante no solamente el recibir el perdón, sino aprender también a dar el perdón a otros. Dice en Mateo 6:15, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Por eso es muy importante pedir perdón y dar perdón, recibir el perdón, me trae, recibir el perdón y poder dar también el perdón. Dice también en Mateo 6:14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonarán a ustedes su Padre celestial. Perdón, repetí ahí. Ese ya lo había mencionado. Continuando, también es muy importante el aplicar el perdón porque genera un ambiente de armonía entre el cuerpo de los creyentes. Dice en Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y eso tiene que ver con este punto también anterior, sobre el que haya armonía dentro del cuerpo de los creyentes, ¿no? No podemos vivir como hermanos si estamos peleados, si estamos divididos, si no hay un verdadero amor, ¿no? Y sabemos que obviamente no hay amor incondicional, eso no existe, porque ni siquiera el del Padre, ¿no? Del Padre siempre tiene una condición, que es la obediencia, es el seguir los mandamientos. Y igual, ¿no? Entre los prójimos no hay amor incondicional, pero sí sabemos que es importante que exista una armonía y que sepamos perdonar, que sepamos dar tanto el perdón como también recibir el perdón de forma genuina. Y bueno, ya yéndonos hacia una conclusión, podemos dividir esta conclusión también en 4 puntos. Número 1, retomando un poco lo que vimos en este video, es importante el perdón y conocerlo y aplicarlo de forma correcta. Por eso es que hicimos este video, porque es parte de nuestro servicio el poder dar y recibir perdón, además de nuestro peregrinar de regreso al Eterno. Número 2, la sociedad hoy no pide perdón, pero lo exige, y ese es el problema, porque nos encontramos en una sociedad que solamente quiere que los toleren a cada uno, que aguanten sus errores, pero no están dispuestos a perdonar a los demás. Y en ambos casos, pues obviamente están mal, porque tanto no deben de equivocarse, no de ver ese pecado, como también no deben de exigir tolerancia ante sus pecados. 3, como creyentes es parte de nuestra redención y nuestro servicio, tanto si pedimos como si lo damos. Entonces tenemos que tener esa consagración dentro de nuestro ser, ya sea si nos equivocamos pidiendo perdón, haciendo la restitución, cambiando y regresando al Padre, o si a nosotros nos dañaron, ayudar a nuestro prójimo, exhortarlo para redención y no condenación, y apoyarlo a generar ese cambio dentro de su vida. También vimos cómo debía ser el perdón, que es con restitución, con un verdadero cambio, de forma completa, con humildad, a través de Yeshua en la enseñanza y en el ejemplo, para redención y no condenación, y por último, no solo para arrepentirse, ni solo para corregir, sino para regresar al Padre. Entonces, aprendamos a pedir perdón, a dar perdón, aprendamos a vivir con el perdón, a vivir en armonía con nuestros prójimos. No es algo fácil, no es algo sencillo, tenemos que controlar nuestro ego, tenemos que morir hacia nuestro orgullo, pero es algo indispensable en nuestra vida como peregrinos si queremos seguir avanzando en regreso al Eterno y sirviéndole al momento que lo hacemos. Por ende, aprendamos a pedir perdón, y si no han perdonado a alguien, si no han pedido perdón por algo que se han equivocado, háganlo, aprovechen el tiempo. Y también, si recibieron cierto daño y no han podido perdonar, también empiecen con ese proceso, porque es parte de su consagración. Y bueno, hasta aquí con este video. Muchas gracias por habernos acompañado. Cualquier duda nos pueden escribir en la sección aquí abajo en los comentarios. Y recuerden, por favor, compartir este video y darnos like para que les pueda llegar a más personas. Y muchas gracias nuevamente. Que tengan excelente día, noche. Y nos vemos a la próxima. Bendiciones.